que hay quizás dos temas que estaría bien que pudiéramos hablar, porque hay una primera cuestión que tiene que ver con la reflexión que nos decían antes, la idea de cuáles son los retos de la nueva ciudad. Cada época genera una nueva ciudad básicamente porque los procesos son unos y otros. Y luego lo que ocurre es que a partir de estos retos ocurre la ciudad. El exalcalde de Barcelona y presidente de UN Habitat explicaba muy bien cómo la ciudad, desde el siglo XIX y XX, ha ocurrido por un proceso de industrialización. Entonces, cuando hay industrialización, como ocurre también en China, pues hay urbanización, porque quiere decir que la gente sigue el trabajo. Desde la historia de toda la historia de la humanidad, las personas, la vivienda sigue al trabajo, porque las personas viven ahí donde pueden trabajar. Entonces, hay lugares, ahora mismo en África, por ejemplo, que él explicaba, que hay urbanización sin industrialización, lo cual es un drama, porque hace casi imposible que se pueda construir ciudad, incluso porque no hay ni el gobierno que es capaz de estructurar una calle. Sí. Una calle es un acto de convivencia, es un acto de la polis, que viene del concepto griego, ¿no? de la organización de la relación entre las personas, produce un milagro que es hacer ciudades. La ciudad es un milagro de la naturaleza, digamos, ¿no? El haber sido capaces de generar pactos de convivencia y que haya hecho máquinas artificiales que hayan funcionado tan bien, ¿no? Pero, lógicamente, el reto que hay ahora es que si todo este territorio que veis aquí alrededor se produjo a partir de, primero, de una visión donde había trabajo, había industria, por eso venían las personas. Incluso las calles en Barcelona fueron pensadas cuando no habían automóviles y han aguantado incluso todo el fenómeno de nuevas máquinas que la atraviesan. Claro, el reto que tenemos ahora es ver cómo, con la sociedad de la información, podemos construir ciudades. Porque construir globalización ya ha ocurrido. Sí. Hace 10 años, lo de neoterciarios es bastante bonito, porque hace unos años se hablaba de las ciudades del mundo terciario. E incluso los barrios como este, el 22 arroba, basados en la innovación, pero en una innovación bastante terciaria, digamos, ¿no? Pensando que había que hacer oficinas, porque las empresas de nuevas tecnologías se dedicaban a inventar cosas y a trabajar con ordenadores, pero la fabricación física del mundo se iba a producir en Brasil, en China, en la India, y curiosamente estos lugares, que son donde se ocurren las cosas, son los que crecen la economía. Por lo tanto, está muy bien que hablemos del neoterciario, porque el neoterciario quiere decir que queremos volver a llevar productividad a las ciudades. Las ciudades se han de reindustrializar. Hay que hacer ciudades que sean productivas, ciudades que en el límite sean autosuficientes, que produzcan todos los recursos que necesitan para vivir, ¿no? Una especie de ciudades también casi de la Edad Media, donde todo ocurría aquí y ocurría evidentemente también conectado con el resto del mundo, ¿no? Y por lo tanto parece que es importante definir cuáles son los principios de la nueva ciudad para luego poder hacer la ciudad, ¿no? Porque si no, haríamos el business as usual, digamos, ¿no? Seguiríamos construyendo ciudad aunque los paradigmas son otros. Para mí, la ciudad es una estructura de vida y trabajo juntos. Todas las veces que se separa las actividades económicas de los asentamientos humanos, ocurre el desastre. O sea, no es solamente importante para una ciudad pensar juntos vida y trabajo, pero también una provincia o un país. Bueno, la otra cosa es, además de los problemas, prioridades normales de toda ciudad, como educación, salud, atención al niño, empleos, hoy en el mundo estamos viviendo tres problemas a más y esenciales, que son importantes no solamente para esta ciudad como para toda la humanidad. El primero es la movilidad.
El otro es la sostenibilidad. Y el tercero es la coexistencia, la sociodiversidad, la tolerancia, la convivencia. Bueno, de la manera como vamos a trabajar, además de las prioridades naturales, esto va a ser cada vez más importante. ¿Y por qué? Cuando todo el mundo hoy se preocupa con el cambio climático. Bueno, hay todo un referencial de cosas, pero a veces nosotros queremos hacer algo, pero no sabemos por dónde empezar. Hay que empezar por la ciudad. ¿Por qué? Porque el 75% de las emisiones de carbono se originan en las ciudades. O sea, es en la ciudad que podremos ser más efectivos para evitar un cambio climático. Y la mitad de este problema es el coche. Y na verdade, hoy vivimos un falso dilema en relación a la movilidad. Siempre se discute o el coche o el metro. Ni el coche ni el metro son las respuestas. En São Paulo están haciendo cada vez más vías en las vías marginales a los ríos. Eso no va a resolver nada, ni del coche ni de nada, porque cada obra vial es la manera más rápida de llevar un coche del punto de congestionamiento al otro punto de congestionamiento, una freeway. Y el otro que no podemos esperar tanto. Claro, Barcelona tiene una red de metro, pero son pocas las ciudades que pudieron hacer esto. Londres, París, Moscú, Nueva York, Barcelona. En gran parte, Londres hace 150 años. Y todas esas ciudades lo hicieron cuando era más barato trabajar en su suelo. Hoy es imposible casi. Entonces, aunque yo creo que el futuro está en la superficie, a mí no interesa discutir cuál es el sistema mejor. Si tenemos un metro, que sea un smart metro. Si es un bus, que sea un smart bus. Si es un taxi, que sea un smart taxi, una smart bike, un smart coche. No el smart, un smart coche. ¿Por qué? Porque el secreto de la movilidad está en no disputar el espacio, el mismo espacio con diferentes sistemas, sino que serem complementarios. Entonces, hoy se empieza a pensar en Londres cómo cortar paradas del metro y utilizar más la superficie para ayudar, para que el metro sea smart, para que la superficie sea smart. Hay un futuro grande para metronizar el bus, o sea, dar al bus la misma performance que un metro. Eso se puede hacer a un costo 50 a 100 veces más barato por kilómetro, y se puede hacer en 3 años, pero se va a continuar a aumentar las redes. Nosotros hicimos la primera idea para la movilidad en las Olimpiadas en Río, que es que propusimos ampliación de una red, de una línea de metro y muchas líneas de BRT, Bus Rapid Transit, o lo que sea el nombre
Metrobús o bueno, y están haciendo. Hoy, cuando empezamos a hacer el bus en carril exclusivo, embarque rápido, todo eso, Curitiba fue la primera ciudad del mundo. Hoy hay 120 ciudades en todo el mundo, haciendo bien o mal. Haciendo bien o mal. A veces no lo hacen bien, pero son conceptos semejantes. Y esto va a aumentar cada vez más. Entonces, a respuesta, la gente que está en São Paulo cree que estamos cerca de la tragedia. Pero la respuesta es que se puede resolver el problema de la movilidad. Nosotros, de hecho en Barcelona, yo tengo que decirte que he estado en Ciudad de México, en Bogotá, en Cali, donde aplicaron este concepto, y lo que hay que ver es que hay algunos lugares donde esto le va bien y otros lugares donde no le va tan bien, porque no todas las ciudades pueden aplicar el mismo tipo de soluciones. En ciudades donde la extensión es muy grande y donde hay avenidas muy grandes y donde el lugar de trabajo es muy diferente del lugar de residencia, el sistema del autobús de alta capacidad es bueno, digamos, porque permite moverse rápidamente por un territorio que además en las ciudades brasileñas es especialmente homogéneo, ¿no? Cuando esto se aplicó, y recuerdo bien cómo se trataba de llevar este mismo modelo por el centro de Cali, pues parecía un poco ridículo, digamos, ¿no? Porque se estaba aplicando una buena idea en un lugar que quizás no era tan conveniente. Pero aquí en Barcelona, lo que es curioso es que también en algún momento se ha intentado copiar el modelo, y había una disputa porque hubieron estudios hace 10 años porque alguien se dio cuenta que el transporte del autobús está cayendo. ¿Y por qué cae? Pues porque es imposible entenderlo. Yo no cojo nunca el autobús porque me da miedo, pero no por la violencia, sino porque temo perderme. Es más, temo perder mucho tiempo en entender a dónde tengo que ir y cuál es la línea. Barcelona tiene más de 100 líneas de autobuses que, si miras el mapa, es literalmente el mapa de un plato de espaguetis. Son unas líneas que van de un lugar a otro, que están conectadas con el uso de los tranvías del pasado y con relaciones que no tienen nada que ver con la estructura de la ciudad. Y esto es curioso porque ha venido gente que decía, nosotros le podemos hacer una Smart Mobility, le podemos poner unos sensores a estos autobuses para que sean más eficientes y que nos avisen cuando llega. Y nosotros decimos, no, quizás primero tendremos que cambiar la estructura de los autobuses y luego le pondremos un sensor. Es decir, no vamos a hacer una red inteligente de autobuses poniendo los sensores. No podemos hacer algo inteligente cuando la base es estúpida, digamos. Haremos una red estúpida con sensores, ¿no? Y entonces se ha hecho un estudio que se va a empezar a aplicar para cambiar el modelo del espagueti por el modelo de cuadrícula, porque alguien se dio cuenta que Barcelona tenía una forma de cuadrícula y dijo, ¿por qué no hacemos un sistema con 6 líneas de autobuses que vayan vertical y 10 que vayan horizontal, de tal manera que cualquier persona pueda ir a cualquier lugar simplemente buscando un autobús que estará a un máximo de 300 metros de donde se sitúe? Lo cual es otro modelo, tiene que ver con la idea de reformar primero los sistemas para luego quizás ponerle inteligencia. Lo que es bonito es que había gente que decía, bueno, esta idea de la malla es bonita, pero quizás vamos a aplicarla solo en el centro, vamos a hacer en el ensanche, que se llama, vamos a hacer que en los extremos, a partir de un cierto momento, las líneas sean en red, porque realmente donde está el negocio es en el centro. Y nosotros decíamos, claro, el negocio está en el centro, pero la gente vive en todas partes. Sería curioso que para que una chica de un barrio de la periferia fuera novia de un chico de la periferia, tuvieran que pasar por el centro para encontrarse. Lo que tendríamos que hacer es ensanchar el ensanche. Esta idea de llevar la democracia que supone la malla, llevarla también a la periferia. Y de esa manera, teniendo una visión de cómo entendemos la equidad que puede haber en una ciudad, podemos establecer la infraestructura de la movilidad. Desde el punto de vista del negocio, el negocio siempre tiene una lectura diferente a la que puedan tener los ciudadanos.
Y por lo tanto lo que tenemos que exigir también a los políticos o a los procesos de liderazgo es que vean más bien lo que necesita la ciudad y no lo que necesita necesariamente la industria, ¿no? Sí. Bueno, para la movilidad hay una manera muy sencilla de ver si un sistema funciona o no. Es no esperar mucho tiempo. Yo quiero decir, hace unos 5 años recibí la visita de un reporter del New York Times y él me fue a entrevistar en mi apartamento y me preguntó, mas al final era una materia grande de la revista del New York Times, y se quedó por unos días en Curitiba y preguntó, al final, ¿qué es el sistema de Curitiba? Yo dije, bueno, carril exclusivo, embarque rápido y la gente no espera más que 1 minuto. Mi mujer, como todas las mujeres en la oposición, dice, no, eso no es posible. No hay bus de minuto a minuto. Dice, sí, cada minuto pasa un bus. Bueno, yo me sentí con mucha vergüenza por ser llamado de mentiroso en frente al reporter del New York Times. Bueno, y fuimos al terrazo, empezamos a medir cuántos buses pasaban. Pasaba un bus a cada 40 segundos. Mi moral en mi casa durante 3 meses. Pero después me di cuenta que a las mujeres no se debe dirigir la palabra antes de las 10:12 de la mañana. Porque el humor es distinto. Bueno, no esperar es una calidad muy importante. Esto da una idea de cómo se puede ir lejos con la superficie. Porque un metro, para atingir una frecuencia de 2 a 3 minutos, necesita de mucha tecnología. Es como tener un juguete de trenes que solta un convoyo a cada 2 a 3 minutos. Pero en bus, en la superficie, se puede tener cada 30 segundos un bus de 300 pasajeros. O sea, el metro de la Segunda Avenida en Nueva York están discutiendo hace 50 años. Y empezaron y van a construir más 20 años. O sea, 70 años para hacer 4.000 millones de dólares, y la línea no va a transportar más de que el bus que pasa enfrente a mi casa en Curitiba. O sea, nosotros no podemos tener miedo de cosas simples. Simplicidad. Yo creo una cosa, cuando hablaba de escasez. Si quieres ser creativo, quita un 0 del presupuesto. Si quieres la sostenibilidad, quita 2 zeros. Si quieres la solidaridad, asuma a tu identidad y respete a diversidad de los otros. Es cosa que no es fácil, pero se puede hacer. Sí se puede. Una otra cosa, yo voy a te preguntar también,
y a ti, y a Willy Miller, y a todos, es el siguiente. Cuando estaba en Lima, había elecciones en una época, y yo vi una frase en un muro. Estaba escrito: basta de obras, queremos promesas. No eran promesas, eran queremos sueños. Sueño. La ciudad no es más que un sueño colectivo. Y cómo hacer. La gente siempre me pregunta, ¿cómo se hace para hacer? Es muy simple. La primera cosa, hay que tener un escenario, una idea, un proyecto, que todos o la gran mayoría entiendan que sea deseable. Si entendieran que sea deseable, lo harán acontecer. Yo tengo preguntado a mucha gente en muchas ciudades, ¿cuál es tu sueño? Me recuerdo un gobernador de una región en Rusia, un hombre muy inteligente, le pregunté, al final, ¿cuál es el problema? Empezó a decir, el problema es que la ciudad es una ciudad de 1 millón Perme, una ciudad cerca de la Siberia, una ciudad donde se fabricaban armamentos, por eso no se conocía el nombre de la ciudad. Más tarde, hoy se sabe que es Perme. Bueno, y empezó a me decir cuáles son los problemas, y pregunté, bueno, ¿y cuál es tu sueño? Él me respondió, bueno, mi sueño es que los jóvenes de Perme no quieran se cambiar para Moscú. ¿Y qué estás haciendo para que ese sueño ocurra? Bueno, trato de hacer una ciudad buena para los jóvenes y los niños. Y aquí queremos que Permi sea la capital cultural de Rusia. Y me presentó al secretario de Cultura, un hombre muy inteligente con ideas fantásticas. No sé si ocurrió, pero creo que estaban o están en el camino, un camino inteligente. Bueno, yo tengo preguntado a muchos alcaldes que me procuran de muchos países, o a veces estructuras muy sofisticadas de planeamiento. ¿Cuál es el sueño? En general empiezan a hacer unos vectores, unas manchas, y como no mucho detalle, no quieren, no. Y cuando no se materializa un sueño es difícil de entender. Bueno, ¿cuál es tu sueño para Barcelona? Yo soy un dibujante, no soy político. Mejor. Y como dibujante, efectivamente tengo un sueño. En realidad, mi sueño es que Barcelona siga siendo una ciudad innovadora. Fantástico. Es curioso porque estamos hablando de la economía neoterciaria, de la sociedad de la información, y si os fijáis, tenemos un iPhone, un teléfono, y cada año hay una actualización. Cambia el modelo, hay innovación, ¿no? Si vemos, de hecho, veámoslo todavía más radical. Google, que es el buscador, cada 3 meses cambia su página web. El teléfono, cada año cambia el modelo. Los automóviles, cada 5 años actualizan el modelo. Y la ciudad,
cada 25 o cada 50 años quizás actualiza su modelo. La pregunta es si de verdad estamos en la sociedad de información que está basada en la innovación, ¿a qué velocidad vamos a cambiar? Tú hablabas antes y decías que hay cosas, en el libro de acupuntura urbana hay un momento muy bonito cuando decías, teníamos que reformar unas calles peatonales y no estaba claro si lo íbamos a hacer o no. Los arquitectos nos decían que nos hacían falta 6 meses para poder urbanizar las calles y transformarlas. Y como teníamos prisa y no teníamos tiempo y quizás no lo podíamos hacer, lo hicimos en un fin de semana. Reformar un barrio en un fin de semana está bien, ¿no? Muy bien. Yo creo que esta es la idea. Es decir, hay una cuestión relacionada con una extraña mezcla de lo que podríamos llamar hyper slow, ¿no? Es, por un lado, vivir en un entorno próximo de alta calidad, pero al mismo tiempo estar conectados al mundo con hipervelocidad. Invitamos hace días, a pocos días, a Pier Giorgio Olivetti, que es el director de lo que se llama Città Slow, que está en Italia. Y nosotros, con el teniente alcalde que habéis visto esta mañana y con el alcalde que veréis mañana de Barcelona, tenemos un mantra para Barcelona. Queremos hacer barrios productivos, autosuficientes, a velocidad humana, dentro de una ciudad hiperconectada y de cero emisiones. Es decir, hacer una ciudad con muchas slow cities dentro de una smart city. Qué bueno, qué bueno. ¿Esto te gusta, Jaime? Me gusta mucho. Pues lo más interesante de esto, lo más interesante es que si vemos la historia de las ciudades, he encontrado una fórmula que trata de demostrar que de hecho en Barcelona tardamos, desde la muralla romana hasta la muralla cristiana, tardamos 1300 años. Desde la muralla cristiana hasta que derribamos la muralla tardamos 450. Y desde que Cerdá dibujó el ensanche hasta que lo hemos construido hemos tardado 150. O sea, hay una relación de que se va dividiendo por 3 la velocidad de los grandes cambios. Por lo tanto, la fórmula diría que en 50 años tenemos que haber desarrollado este nuevo modelo. Y lo más interesante es que hasta ahora nuestros amigos, este mundo de los ecólogos, ha hecho que si en el siglo XIX fueron los ingenieros los que dibujaban la ciudad por nuevas tecnologías, la era industrial, y en el siglo XX han sido los arquitectos los que la han construido, en el siglo XXI son los ecólogos o la ecología los que le dan este pensamiento a las nuevas ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades ya están construidas. Es decir, vivimos, los que vengan de Ciudad de México tienen 10 millones de habitantes. El problema no es cómo crece la ciudad, sino cómo se regenera. O sea, la economía es la economía de la regeneración urbana, la economía de la innovación urbana. Y por lo tanto, hoy en día, el plano de Barcelona, si vais a ver el plano de la ciudad se ve en planta. Hay 29 funciones con las cuales se clasifica en la ciudad. Y la ciudad hay 2 números. Uno que dice 7, que lo dice en números romanos, y otro que dice en números latinos, pone 18 o lo que sea. Es decir, definimos la ciudad con formas y con funciones, pero no decimos nada de su metabolismo. Hoy la ciudad básicamente, alguien decía que es un lugar que transforma bienes en basura, ¿no? Es decir, producimos energía en algún lugar y aquí la gastamos. Producimos comida en algún lugar y aquí la gastamos y tiramos basura. Es decir, es un modelo que aquí lo que hacemos es transformar lo que vamos consumiendo de los recursos que nos vienen del exterior. Y el gran reto, claramente, es volver a hacer que las cosas se produzcan en las ciudades. ¿Y qué cosas hacen falta para ser autosuficiente? Vayamos a la historia. Pensemos en una caverna. Tu antepasado vivió en una caverna. Y a lo mejor estaba junto con mi antepasado. Eran menos entonces. Y para ser autosuficientes, ¿qué hacían? Eran seres humanos como nosotros. Pues básicamente, por la noche hacían fuego, porque necesitaban calor. Y fabricaban una punta de flecha, que era una herramienta, porque al día siguiente iban a cazar. Es decir, nos hacen falta alimentos para las personas, que es energía para hacer que el mundo funcione, y herramientas o utensilios o productos para hacer cosas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hacemos que las ciudades vuelvan a fabricar cosas, a tener industria?
¿Cómo hacemos que las ciudades fabriquen toda la energía que necesitan con sistemas renovables? ¿Y cómo hacemos que las ciudades y sus entornos más próximos produzcan todos los alimentos que necesitan? Bueno, este es mi sueño. Estoy con tu sueño. Yo hace unos 4 años hicimos con un cineasta brasileño muy bueno, hicimos una película que trataba de enseñar a los niños sobre la sostenibilidad. Esta película, 7 minutos, y después esta película fue inscrita en un festival de filmes sobre sostenibilidad en Nueva York y ganamos el premio. La verdad no fue gran cosa porque no había muchos competidores, pero no interesa, gané un festival de cinema, gané un premio en un festival de cinema. Pero, ¿qué trataba de esta película? A enseñar cosas muy sencillas, que la respuesta de la sostenibilidad era más efectiva en la ciudad y, respondiendo un poco a que había cosas muy sencillas que se tenían que hacer. Primero, usar menos el coche. Segundo, separar la basura. Tercero, vivir más cerca del trabajo o traer el trabajo más cerca de la vivienda. Y cuarto, entender que la sostenibilidad es una ecuación entre lo que se ahorra y lo que se desperdicia. Todos simples. Y esta película hoy está en el YouTube, pueden conferir. Llama-se A Convenient Start. A Convenient Start. Que trata de esto. Hay una otra cosa que hablaste de la ciudad, que son los... yo digo que llegamos a un momento en que hay que transformar, hay que hacer ecoarquitectura y no ego-arquitectura. Sí tenemos mucho orgullo de nuestras estrellas de arquitectura, pero necesitamos de una constelación de profesionales que se preocupen más con la ciudad, haciendo cosas buenas. Yo te diría, hay un tema, yo soy arquitecto, quizás es un defecto, pero bueno, nací así, y cuando era pequeño... Vamos a ganar un premio de defectos especiales. Exacto. Defectos especiales. Cuando era niño construía casas en los árboles y efectivamente, la verdad cuando era estudiante pensaba, hubiera sido maravilloso vivir en el periodo entre guerras, cuando Le Corbusier, todos aquellos arquitectos pensaban, había una revolución tecnológica, la máquina, el automóvil, la ciudad, y hubo que pensar una nueva manera de hacer arquitectura. Y esto lo pensaba en los años 80, cuando se hablaba del posmodernismo, la vuelta al pasado, etcétera. Pero la verdad es que mi vida es como un milagro, porque exactamente estamos en el mismo momento que estábamos hace 100 años, donde hay que inventar una nueva manera de construir, que ya no serán máquinas de habitar, sino organismos de habitar. Hemos de hacer edificios que sean como parte de la naturaleza. No construimos en la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza. Las ciudades, los edificios de las ciudades ya han alcanzado una escala planetaria y por lo tanto la cuestión es que la arquitectura forma parte de la historia natural. Hoy, hace unos meses, participamos en un concurso de casas solares y efectivamente las casas solares parece que son casas con paneles solares en la cubierta. Es como si un árbol tuviera unos paneles solares.
La verdad es que los árboles son parte de la historia de la evolución y llevan millones de años trabajando su forma para ser eficiente. Y por lo tanto esta idea de poder añadirle un metabolismo, de poder hacer que la generación de energía, la gestión de los residuos, la gestión del agua, esto la naturaleza ya lo hace de forma natural porque lleva muchos años inventándola. Y esto tiene que ver con otro principio fundamental, y es que durante mucho tiempo la ciudad y los edificios eran otra forma de dinero. Es decir, la ciudad y los edificios como vista como inversión hace que el objetivo de un promotor inmobiliario sea construir barato, vender caro y salir corriendo. Este era el modelo de ciudad. Era un modelo donde lo importante era tener un terreno lo más barato, si es posible recalificarlo sin hacer mucho ruido, construir un edificio que pareciera lo máximo, pero luego, curiosamente, cuando construía el edificio, daba y regalaba las infraestructuras para la empresa de la energía, la empresa del agua, la empresa de telecomunicaciones. Curiosamente, los que se han ganado, los que se han quedado, son los más ricos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo orientado a los servicios. La sociedad de la información y esta ciudad neoterciaria es una ciudad de servicios. Y por lo tanto tendríamos que entender la habitabilidad también como un servicio, no como un producto. Ya no compramos discos de vinilo, nos bajamos la música. Por lo tanto, lo importante es el servicio que damos con ello, la habitabilidad, la accesibilidad, la capacidad de trabajar. Es más importante, digamos, construir y alquilar que no construir, vender y salir corriendo. Por lo tanto, desde el punto de vista del proyecto de la ciudad, lo que es importante es invertir lo suficiente para que a lo largo de la vida del edificio podamos ahorrar. El constructor que quiere salir corriendo hará las paredes lo más finas que pueda, pero el constructor que se va a quedar a gestionar hará las paredes con el grueso necesario para hacer que aquel edificio entendido como un servicio tenga la vida adecuada. Por lo tanto, el gran reto de esta economía y de estos espacios urbanos neoterciarios es generar la economía de los servicios urbanos, entender un edificio como un servicio y no como un producto, ¿no? Y desde este punto de vista, lo que tú dices, la movilidad, los residuos y tal, esto en general los promotores lo ven como un problema de otro, pero no es así. Es decir, la basura se hace en los edificios, la contaminación se produce en los edificios, que es donde viven las personas, y todo esto hay que interiorizarlo. Hemos de hacer todo esto que sea un ciclo cerrado. Bueno, às vezes, cuando me preguntan cómo será la ciudad del futuro, às vezes digo, quizá no sea tan diferente físicamente. Porque la ciudad de hoy no es tan distinta de la ciudad de 300 años atrás, físicamente. Pero cambió mucho. ¿Y cuál fue el gran cambio? Primero, la disminución de la escala de los generadores de servicios, de empleos. Hoy no hay las grandes fábricas, hoy los servicios, hoy es la industria del vestuario, del alimento, son todos pequeños e integrados a la ciudad, afortunadamente. La otra cosa es el gran cambio. El otro es la tecnología que permite que en cualquier envelope tú coloques lo que sea, porque antes se destruía un predio histórico porque se decía no se puede colocar ahí una universidad, o entonces se iba a unos 30 kilómetros de distancia para construir la universidad porque aquí había predios antiguos. ¿Cómo se puede pensar una universidad, una Sorbona en los afueras de París, o Heidelberg en los afueras de la ciudad, o a la Universidad de Columbia en Nueva York en los afueras de la ciudad? Esto, la verdad es que el cambio que está se haciendo no está un cambio físico, como dijiste, es un cambio de más y más y más funciones. Eso es mejor,
porque va a permitir que la gente viva más cerca del trabajo, cada vez más cerca del trabajo. Una otra cosa que creo que es fundamental. Toda cidade tem uma estrutura de crescimento, um desenho. ¿Será que es una deformación de arquitecto imaginar que toda ciudad tenga un diseño? No, toda ciudad tiene un diseño. Es una cosa orgánica, es una estructura. Si no, son puntos, son metástasis de un crecimiento desordenado. Bueno, ¿y qué es este diseño de la ciudad? Son antiguos caminos, sitios que nos eran muy caros, a los cuales se va dando una espina, ¿no?, que sea una estructura de vida y trabajo. Eso es una extraña arqueología, donde se va a buscar antiguos caminos y sitios que nos son importantes, referencias, y se va interligando y dando a esta interligación a función de vida y trabajo juntos y movimiento juntos. Toda ciudad tiene un diseño, toda. Me recuerdo, tú dijiste, Cali, ¿no? Yo estaba haciendo una charla con 2,000 periodistas de todo México sobre la ciudad. Hizo un reto para ellos. ¿Quién puede me diseñar su ciudad? No hay que ser un arquitecto, un dibujante. Quiero que me explique cómo es tu ciudad. De 2,000, solo 4 sabían. Entonces, ¿cómo van a respetar a la ciudad si no entienden a ciudad? Y a ciudad tiene que ser leída con facilidad. Si tú viajas, empiezas a entender una ciudad, empiezas a gustar de la ciudad. Claro, no me gusta a lo que no conozco. No conozco a Angelina Jolie, ¿cómo puedo gustar de ella? Yo este experimento también lo hice con unos estudiantes en Estados Unidos, literalmente, y unos dibujaban su barrio como un cruce de autopistas y otros lo hacían como la relación donde tenían el lugar donde compraban el pan. Efectivamente hay como un imaginario. Antes hablaba con Maravillas porque en relación ella fue quien impulsó el desarrollo de este edificio del concepto, ¿no? Y como un lugar para hacer incubadoras de jóvenes empresarios. Y yo decía, y ella me hablaba de los espacios, de la importancia del espacio. Claro, hay ciudades, y esto es parte del modelo Barcelona, donde el progreso económico y social se visualiza en la ciudad. Y hay otros lugares donde el progreso económico y social no tiene ningún impacto en la ciudad. Y esto yo creo que es una cuestión fundamental. La verdad es que las ciudades en Latinoamérica o en Iberoamérica forman parte de esta cultura, una cultura más orientada al espacio y no tanto al objeto. Una cultura donde el alcalde de Medellín, también lo veíamos, otro ejemplo también de referencia, donde el progreso y el cambio, incluso en cuestiones relacionadas con la violencia y con la interacción, se tienen que manifestar en la propia ciudad. Y esto es parte del éxito de la ciudad de Barcelona. El alcalde Maragall impulsó, con el arquitecto Oriol Bohigas, el espacio público, los equipamientos. ¿Por qué? Porque son exactamente el lugar donde se juega el juego de la ciudad. Hay otros lugares, y podríamos pensar en Dubái, o podríamos pensar en algunas capitales del mundo que no citaremos, donde puede haber progreso económico, pero la ciudad no se resiente.
Yo creo que este es el tema fundamental, y es entender que la ciudad es la interface que creamos nosotros para poder relacionarnos. Una vez participé en un debate en Los Ángeles sobre museos. Y yo hice un desfile de modas con todos los museos, las personas vestidas como si fueran museos. Había vestidos Rem Koolhaas, había otras ropas Frank Gehry, Zaha Hadid, y cosas así, que son grandes arquitectos, eso no se discute. Lo que entendía que esa cuestión de moda, a veces tú dijiste Dubái y Abu Dhabi están en competición. Ahora no más, porque Abu Dhabi es más rica, tiene más con sostenibilidad. Pero el increíble es que están ampliando cada vez más su aeropuerto. Y como son cerca de 100 kilómetros, va a llegar un momento que el aeropuerto será el mismo. Bueno, cuando yo hablaba de un museo por ser museo, eso no es que da calidad. Que da calidad es un palabra de la música. O que da calidad, estamos ahí con la alcaldesa de Mérida. Me imagino que si Mérida tuviera un museo o una cosa llamada Maya, fue una de las culturas más importantes del mundo. Pero si quieren ver algo, van a Chichén Itzá y todo eso, y se van a ver las pirámides, pero no se tiene una idea de lo que sea toda la cultura maya. Esto sí es un motivo para hacer cosas, ¿no? Y no cada vez más se inventa museos de todo el tipo. Bueno, volviendo a la estructura de la ciudad. Yo creo que el papel, el transporte tiene un rol a más, muchos roles a más que simplemente transportar gente. Porque el transporte es inductor del crecimiento urbano. Y la otra cosa es que el transporte establece una referencia entre el pasajero y su itinerario. Y la gente que está en el itinerario ve una fotografía 3x4 de toda la gente que está dentro del bus. La gente, esa es identidad. Yo creo que la ciudad es como un retrato de familia. Nosotros no tiramos un retrato de familia porque no nos gusta el nariz de un tío, o ¿por qué no tiramos el retrato? Porque ese retrato es tú mismo. Es tú mismo. Y la ciudad es el retrato, tiene sus referencias que son el retrato de familia. El retrato de familia de Barcelona es fantástico, porque es un retrato, es una familia que todo el mundo reconoce, sabe. No hay que mostrar, ese es mi tío, no, la gente sabe cuál es el
retrato de familia. Bueno, identidad, referencia, sentido de pertenecer es fundamental. A veces se discute cuál es la participación ciudadana. Yo creo que una escala a más de que la participación ciudadana es hacer parte de la ciudad, se sentir parte de la ciudad. Es mucho más do que una participación a veces movilizada políticamente, y no está mal, es bien que sea, pero se sentir parte de la ciudad a veces es muy importante. Por eso, cuanto más mezclamos vida y trabajo, até para resolver o problema de transporte. Damos um exemplo. Se embarcamos aqui, de aqui hasta el centro, e não há renovação de passageiros, nenhum sistema se viabiliza. Aunque uma cidade de 300.000 pessoas, baseado em commuter system, ou seja, del barrio, del trabajo hasta el centro o de moradía hasta el centro y viceversa. La ciudad tiene que ser una estructura constante, es una usatura, es un organismo vivo que tiene piel, tiene todo esto. Hay un fenómeno increíble, porque cuando hablas del organismo, me da cuenta de un fenómeno interesante, y es que si tú le preguntas a un médico en Lima, en Mérida, en Abu Dhabi y en Barcelona cuáles son las partes del cuerpo humano, te dirá perfectamente ahí el sistema óseo, sistema circulatorio, etcétera. Y cuáles son las funciones y el metabolismo, te lo explicará. E incluso te empezará a hablar de genética. Pero si tú le preguntas a un arquitecto en estas mismas ciudades cuáles son las partes de la ciudad, cada uno te dirá una cosa diferente. La ciudad es movilidad, la policía, el gobierno, los autobuses y los colegios. Y otro te dirá que la ciudad es otra cosa totalmente diferente. Lo más insólito es que llevamos 2000 años haciendo ciudades y no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es su anatomía. Y hay gente que empieza a hablar de hacer ciudades inteligentes, pero claro, ponerle inteligencia a algo que no sabemos ni lo que es. Yo, como tuve el experimento, cuando llegué al ayuntamiento pregunté a mi equipo, ¿cuántas infraestructuras tiene la ciudad? Fui al director de infraestructuras y me dijo, es bastante evidente, hay 18 infraestructuras, y me las hizo, me enseñó un librito. Y fui al departamento de infraestructuras, digamos, de medio ambiente. Me dijeron, es muy evidente, hay 7 infraestructuras. Dentro mismo de un ayuntamiento no nos ponemos de acuerdo de cuántas partes tiene la ciudad. Por eso, yo creo que sería importante, dado que este es un foro, lo hablábamos con Pedro antes, ¿no? Es un foro que trata de establecer relaciones con las ciudades. Creo que sería bueno que se llegara a un pacto, a un acuerdo, para tratar de hablar todos de la misma cosa. Porque cuando empiezan a discutir sobre sobre las ciudades, hay personas que hablan, hombre, es como si hablara de la persona, dice, una persona tiene pelo, nariz, cáncer y jugos gástricos. Y hay que poner las cosas en las mismas categorías. En el caso de la ciudad, insisto, hablamos de cosas, de categorías diferentes y las mezclamos. Por lo tanto, desde aquí estamos impulsando, que hoy lo ha dicho el teniente alcalde, esta idea de crear o definir la anatomía de la ciudad y desarrollar un protocolo de ciudades para que, si nos planteamos proyectos de transformación, podamos hablar los mismos lenguajes y nos podamos evaluar de formas similares. Y también el hecho de poder establecer plataformas de colaboración nos harán que la industria siga lo que quieran las ciudades y no que las ciudades compren lo que nos lanza la industria. Hoy en día la industria está organizada y todos usamos los mismos tipos de automóviles porque la industria nos lo vende. Pero si las ciudades que estamos aquí presentes decidiéramos que en 10 años los automóviles solo tendrán 1,5 metros de profundidad porque podrán aparcar en perpendiculares y serán todos eléctricos, la industria lo haría, no tengáis ninguna duda.
Por lo tanto, yo creo que más, insisto, que el siglo XXI es el siglo de las ciudades y somos las ciudades las que tenemos que liderar esta transformación de la propia economía. Y el hecho de poder crear este protocolo de ciudades, de poder definir la anatomía, yo creo que es fundamental para tener un lenguaje común, porque si no, hablaremos en el lenguaje que nos van marcando las otras personas, ¿no? La industria especialmente. ¿Cómo lo ves? La verdad, desde que este lenguaje sea sencilla, es importante. Porque la ciudad no es tan compleja cuanto quieren nos vender los vendedores de complejidad. Y hay muchos vendedores de complejidad en todo el mundo. La ciudad que se dirige por sí mismo, con todo, como si fuera el computador que va a dirigir la ciudad. Entonces, hay que ser sencillo, que sea comprensible, porque nosotros hay una grande falta, ¿cómo se dice? Falta de comunicación entre los tomadores de decisiones y la población. Los técnicos, los profesionales y los tomadores de decisión. Hay falta de comunicación de tomadores de decisión y la gente. O sea, es como ver, a veces, debates que uno no entiende nada de lo que el otro, porque cada uno procura decir de su manera. Bueno, no sé si tenemos tiempo. No, queda un cuarto de hora y lo que estaba preguntando es si quizás damos tiempo para que haya algún comentario o alguna pregunta o alguna cosa. Sí. Yo voy a concluir solo esto, que saber ser simples es difícil, pero es muy importante para comunicar. Yo me recuerdo, tú puedes escribir un tratado, como nadar. Movimente los brazos y las piernas al mismo tiempo, hasta que llegue el momento que tú mergulhas en la agua y tú piensas, mas era tan fácil. Es só empezar. Innovar es empezar. Yo me recuerdo cuando era adolescente, leía tratados sobre sexo. Después vi que era só empezar, que no era tan difícil. Entonces, innovar es empezar. Y creo que y saber una cosa es muy importante. El planeamiento de una ciudad es una trayectoria que siempre podemos corregir, pero tenemos que dar espacio a la gente que nos pueda corregir cuando no estemos en el riel correcto. Siempre es posible corregir, pero hay que dar espacio para que la gente diga, no, eso no es, eso se puede. Y no hay problema, hay que cambiar, cambiamos. Porque la toma de decisiones, son tantos los cambios que estamos viviendo. Yo me recuerdo que às vezes a definição de maioria e minoria é muito complicada. Eu me recordo uma eleição em um clube de futebol. Havia duas chapas que concorriam e
uno de ellos, la chapa, ¿cómo se dice chapa, no? ¿Cómo? ¿La peña? El grupo sí. El grupo que perdió, él fue al palco del club y dice, no podemos dejar que una pequeña mayoría pase por encima de la voluntad de una grande minoría. Mientras la gente estaba decodificando esto, él le rasgó el libro de actas. Y así no hubo elecciones. Então, às vezes, eu não sei porque eu falei essa frase, não tem nada. Bueno, tratabas, supongo que en realidad... No es para dar ningún ejemplo. No, porque las ciudades en ocasiones parece que la innovación son resistentes al cambio, ¿no? Las ciudades son como procesos aparentemente lentos, sí, donde hay que hacer todo el proceso de cambio es un proceso como no hay. La ciudad es el organismo donde los cambios son más lentos, pero donde permanecen más tiempo. Y por lo tanto las decisiones que se toman en las ciudades, en el caso de la piedra, son para mucho tiempo. Por lo tanto es bueno tomarlas bien tomadas, ¿no? Antes que pasamos a las preguntas, voy a contar cuando estaba trabajando en San Juan, Puerto Rico, hace mucho tiempo, nosotros preparamos un plan de transporte y el gobernador llamó a toda la imprensa y estaban todos ¿no? Y ahí presentamos el plano y él dice, me parece muy bien. ¿Qué le parece, señor secretario de Transportes? Bueno, tenemos que hacer unas pesquisas y ver cómo se comporta. Y el gobernador empezó, bueno, pero ¿cuándo vamos a empezar, señor secretario? Bueno, tenemos que hacer unas pesquisas de origen, destino, y cosas. Ahí, constrangimiento general. Y yo me tiré embaixo da mesa y él dice, señor secretario, pero ¿cuándo vamos a empezar? Bueno, hay que terminar la pesquisa de origen, destino. Ahí fue la frase fantástica, dice, pero ¿cuándo? Pero ¿cuándo? Tiene que estar en la cabeza de todos que participan en un proceso de planeamiento. Pero cuando así, mis hijas, mis nietos, ¿cuándo vamos a ir a la vaca? ¿Pero cuándo? Bueno, las preguntas, por favor. Hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Leonora Colombo de la Universidad de Buenos Aires. Quería hacerle una pregunta a Vincent Guayar, volviendo un poco sobre este concepto tan desafiante de la ciudad autosustentable, ¿no? La ciudad que produce todos los bienes, alimentos, energía y agua que consume. Lo escucho y a primera vista me parece que ese sueño por cierto atractivo, no termina de estar del todo amigado con un mercado globalizado, con una ciudad inserta, como decía Jaime, en una región, en este caso, en un país primero, en una región, la Comunidad Europea, y en un mundo en el cual la localización de las actividades productivas no necesariamente responde a la voluntad ni de los gobernantes ni de los planificadores de las ciudades, sino a procesos económicos mundiales. Yo vengo de un país que es netamente productor de alimentos, Argentina. ¿Por qué Argentina es productor de alimentos? Porque la mano de obra es barata y porque Argentina tiene mucha tierra muy fértil.
lo cual hace que sea mucho más barato producir maíz en Argentina que producirlo en Nueva York, en Londres o incluso en Barcelona. La pregunta puntual es entonces, frente a esto y para llegar a ese sueño y no descartarlo de plano, ¿qué herramientas tiene la ciudad para poder oponerse, para poder contrarrestar esos dictados económicos, del mercado económico regional, nacional, mundial? Porque por otro lado siempre se nos ha dicho, bueno, lo que tiene que hacer la ciudad frente a las determinantes mundiales de la economía es tratar de aprovechar lo que pueda de ella y tratar que no la destruyan, ¿no? Ver cuál es su sector de competitividad y concentrarse en fomentar esa industria, ese proceso, ese servicio, ese bien. Un poco la pregunta es esa. Yo también me lo he preguntado y de hecho lo hablábamos recientemente con nuestro ministro de Economía. El primer concepto es que la ciudad del conocimiento no es un eslogan. Y muchas veces se utiliza para decir hemos de hacer la ciudad del conocimiento. Pero ¿para qué sirve el conocimiento? El conocimiento sirve para hacer cosas. Y este es el cambio fundamental. Venimos de un mundo donde nos hemos especializado y hemos fraccionado el conocimiento. Y cada vez somos más expertos en hacer una cosa y en no saber nada de nada. Cada vez sabemos menos cómo se hace un huevo, cómo se hace un tomate, cosas que nuestros antepasados, este hombre autosuficiente que os decía antes que venía de las cuevas, sabía hacer simplemente por necesidad. Por lo tanto, hoy hay un fenómeno de la globalización de la economía, pero también del conocimiento, y por lo tanto podemos acceder casi a cualquier conocimiento, y lo importante es que el conocimiento sirva para hacer cosas. La segunda cuestión es que el año pasado, en el verano del año 2010, el precio de los alimentos subió. ¿Por qué subió el precio de los alimentos? Porque hubo un incendio en Rusia. Y porque hubo un incendio en Rusia, que es un lugar tan alejado, básicamente hubo un impacto global. Y hace unos meses el precio del petróleo subió. Nos gastamos el 25% más del coste del petróleo. ¿Por qué? Porque han habido unas revueltas en el norte de África. Es decir, la globalización trae grandes cosas, pero al mismo tiempo nos hace ser absolutamente indefensos delante de otras. Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre aquello que producimos localmente y lo que producimos y lo que gestionamos globalmente. Dentro de este sueño que me decía antes Jaime, yo diría que hemos de producir localmente bienes, energía y alimentos. Y lo haremos porque estamos conectados con redes de conocimiento, con redes sociales y con redes económicas. Repito, hoy en día hubo unos jóvenes hace 10 años que inventaron una cosa que se llamaba Napster, que servía para intercambiar música. Y la industria discográfica fueron a matarlos porque estaban rompiendo el mercado. Hoy en día esa industria discográfica no existe. Y el modelo que inventaron los de Napster es literalmente o muy parecido a lo que está haciendo Apple. Es decir, se ha separado la materia, el disco, que parecía que era lo que vendía, para llegar a lo que es el contenido, que es donde está realmente la economía. La economía en los espacios neoterciarios es una economía de servicios. Las bicicletas no hace falta fabricarlas en China en grandes fábricas. Se pueden fabricar en laboratorios de fabricación aquí en la esquina, que tenemos algunos, y los archivos nos los bajaremos de Internet para poder imprimirlos. Por lo tanto, nuestro ministro decía, en la sociedad industrial ha habido dos maneras de ser ricos en el mundo. Aquellos que tenían las materias primas y que por lo tanto eran capaces de venderlos, o aquellos que tenían una mano de obra muy barata, o al revés muy cualificada, que eran capaces también de producir más barato. En la economía de la información, que tiene que ver con los espacios neoterciarios, será una economía donde lo que nos compraremos y nos venderemos principalmente serán bits, y lo que produciremos, digamos, los recursos que necesitamos ocurrirán localmente. Por lo tanto, aquellas ciudades que quieran... ¿Y esto cuándo ocurrirá? Ocurrirá en un proceso de 30 o 40 años. Lo hemos visto, yo vi la primera impresora LaserWriter hace 25 años y no me lo podía creer. No me lo podía creer porque antes tenías que tener una imprenta para imprimir una hoja. Y una máquina nos lo hizo cambiar. Y luego hemos visto cómo nos hemos bajado una música.
y no me lo podía creer, y está ocurriendo. Y ahora nos vemos como nos bajamos una bicicleta y nos la imprimimos, o cómo nos bajamos conocimiento y volvemos a ser productivos. Las ciudades han dejado de ser productivos, han subcontratado la producción de energía a las centrales nucleares, que si hubiera un accidente... Mira, os daré un ejemplo muy bonito. Barcelona seguramente tendrá la fábrica para hacer coches eléctricos. Nissan está intentando fabricar los coches eléctricos aquí. Y nos dijeron, y esto tiene que ver con la economía de la innovación, que sabéis que los coches eléctricos pueden recibir energía y pueden dar energía. En España, dar energía es ilegal. Las dos cosas que son ilegales vender es la energía y la información. Yo puedo hacer un tomate y vendérselo a Jaime. Puedo hacer una silla y vendérsela a Jaime. Puedo hacer un libro y vendérselo a Jaime. Pero no puedo hacer un kilovatio y vendérselo a Jaime. Es ilegal. Ni puedo tener un router de internet y darle conexión a Jaime. Es ilegal. Las dos cosas que están totalmente controladas son la energía y la información. ¿Qué ocurrirá cuando empecemos a almacenar energía de forma local y hagamos redes, digamos, el internet de la energía en las ciudades? Que la economía cambiará, que las ciudades tenderán a ser no solo autosuficientes sino independientes, que los estados seguramente dejarán de tener sentido porque son una especie de artificios, porque la economía real y las personas viven en las ciudades. Y evidentemente yo cuando era niño me decían, hubo alguien que inventó el vehículo eléctrico, pero lo mataron los del petróleo. Y tuvo que haber la crisis del año 2007 para que General Motors, y tuvo que hacer suspensión de pagos, estar en quiebra, para decir que iban a hacer automóviles eléctricos. Pues muy bien, Nissan tenía un vehículo eléctrico que iba a permitir coger y dar energía. Y el gobierno japonés le dijo, no, es ilegal vender energía, solo lo van a hacer las grandes empresas nucleares. ¿Y sabéis qué pasó? Que la naturaleza volvió a donde tocaba, y hubo un maremoto, y hubieron 6 nucleares, 6 que se pararon. Y el gobierno japonés llamó a Nissan y le dijo, oiga, por favor, ¿podrían volver a activar esto de dar energía de los automóviles? Porque así las personas podrán ir con su automóvil quizás a la ciudad, cargarlo, y cuando lleguen a su casa, en un pequeño poblado, podrán cargar su vivienda, podrán utilizarla gracias al automóvil. Es decir, ha tenido que haber un desastre como el de Fukushima para que la innovación sea posible, lo cual... no diré que es lamentable, pero es la realidad. Por lo tanto, el mundo seguro que va a ser dentro de 25 años diferente a como es hoy en día. Y la economía que está basada en la hiperespecialización, Argentina hace carne porque tiene vaca, o China, digamos, hace sillas porque paga muy poco a sus trabajadores, etcétera, etcétera, esto va a cambiar totalmente. La globalización no es que unos pocos hacen unas cosas y otros se van de vacaciones, sino que todos hacemos de todo y todos nos vendemos de todo. Cuando yo era niño había un canal de televisión, y luego hubo 2. Hoy en día mi hijo tiene su canal de televisión y lo publica con otras personas. Pasamos de un modelo centralizado, industrial, a un modelo distribuido de la sociedad de la información. Pasamos un modelo donde pocos venden a muchos a un modelo donde todos vendemos a todos. Y por lo tanto la economía va a cambiar. Y esto va a ocurrir en las ciudades. Y por lo tanto el gran reto de las ciudades es transformarse para poder liderar el mundo. Yo decía que la gran noticia es que como no sabemos nada de economía, nos podemos imaginar cómo será el futuro. Porque los que saben de economía están pensando cómo salvar los bancos y cómo hacer toda una serie de cosas que son totalmente incomprensibles. Y lo que está claro es que las ciudades son el futuro. Había una persona ahí. Bueno, por favor. Sí. Después. No, habla, por favor. Gracias. Para don Jaime Lerner, hay muchas cuestiones que pueden mejorar la ciudad en su movilidad y en su amabilidad. Y a veces son inversiones pequeñas. Y cada vez que pienso en eso me acuerdo de su programa de acupuntura. ¿Nos puede ilustrar un poco sobre cómo detectó aquellas acciones necesarias y cómo organizó su programa? Bueno, se acostumbró a pensar siempre que el planeamiento de una ciudad toma tiempo. Y hay que tomar tiempo. Pero hay cosas que se pueden hacer, cosas puntuales que pueden producir una nueva energía
para una ciudad, y muy rápida. A esto yo llamo de acupuntura urbana. Es el mismo principio de la acupuntura. O sea, crear nuevas energías que no en lugar del proceso de planificación, no, para ayudar el proceso de planificación. Pero la transformación ocurre por un proceso de verificación constante. Bueno, entonces la acupuntura creo que es un instrumento de hacer las cosas rápidas y hacerlo bien. No es porque es rápida que no puede ser buena. Hicimos teatros en 2 meses, o un museo de Oscar Niemeyer en 5 meses, dentro da ley, con Ministério Público y todo, dentro da ley. Apenas encontramos maneras de cómo hacerlo rápido. Bueno, entonces la acupuntura es un proceso que permite que as ideias possam ocorrer rapidamente. E é muito positivo para a vida de uma cidade. Creo que Betsy. Sí, hola, buenas tardes. Soy Oscar Chamat, ingeniero civil de Colombia y hice un máster de urbanismo aquí en Barcelona. Soy un enamorado de Barcelona, de Cerdá, de su Smart City creada hace 150 años. Es una Smart City que es lo que estamos haciendo hoy. Mi reflexión va referida más a si no estamos hiperdiagnosticando la ciudad, si no estamos hiperdiagnosticando lo que está pasando en la ciudad. Para eso quiero, con el perdón de la audiencia, leer 2 textos que después leeré. Son textos muy breves, son 2 párrafos. La primera de ellas refería a los flujos globales. La incorporación de los inmigrantes ha dado origen a numerosas transformaciones de la estructura social y cultura autóctonas. Como consecuencia del conflicto entre culturas de origen y cultura autóctona, se han incorporado a la cultura urbana pautas, valores y creencias de los grupos inmigrados. El segundo párrafo, muy breve. La adecuada calidad que propugnamos para todos los sectores de la ciudad y la autosuficiencia en ellos de la ecuación residencia-trabajo requiere una correlativa tendencia a conseguir una trama muy evolucionada de comunicaciones y transporte públicos como base fundamental para facilitar las opciones y movilidad. Son reflexiones muy interesantes. Lo más interesante de esto es que estos textos no se refieren a lo que está pasando hoy en día. Son textos del Plan Metropolitano Urbano de Barcelona del año 1966. Nos estamos enfrentando prácticamente a los mismos problemas, a los mismos diagnósticos, y quizás nos estamos perdiendo cosas que ya habíamos hecho. Repito, esto fue hace 50 años, 1966, donde ni siquiera nuestro Carrillo Ceratosa había, creo que todavía, participado en ellos. La hiperdiagnosis no estamos quedándonos en ello y por eso no estamos llevando a la práctica soluciones reales. No, es una reflexión hacia los dos, que los dos estamos proponiendo diagnosis. He visto muchas reflexiones al respecto sobre la trama urbana, sobre la movilidad, sobre las ecuaciones. Yo lo que diría, lo ha dicho muy bien Jaime, es que la ciudad es la misma siempre y no hay una diferencia tan grande entre la ciudad de hace 300 años y de ahora, ¿no? Efectivamente, lo que hizo Cerdá, que era un socialista utópico, él mezcló lo mejor de la tecnología que venía con la movilidad y los trenes, hizo que todas las viviendas pudieran tener acceso, digamos, infraestructuras y tuvieran una zona verde delante. O sea, lo que estamos hablando ahora de hacer ciudades ecológicas, pues ya los planteaba, los han planteado siempre a lo largo de la historia y podíamos encontrar, digamos, actuaciones similares en comunidades, digamos, en comunidades esquimales en el polo, ¿no? Es decir, que la idea de habitar y habitar bien es una cuestión que siempre nos plantearemos y por otro lado vamos a tener retos alrededor de la movilidad, de la densidad, del trabajo, etcétera, porque forman parte de la esencia humana, ¿no? Por lo tanto, que si yo pensaba que el texto que leías era de Cerdá, la verdad,
porque perfectamente podía haber escrito esto mismo no hace 50 años, sino hace 150, ¿no? Por lo tanto, efectivamente siempre volvemos al origen, que es ver cómo queremos crear el hábitat para los seres humanos. Hola. Perdonad, aquí... Acá. Bueno. Comentario breve porque me dicen que tenemos que terminar. Soy Sandra Pali, vengo de Chile, pero llevo 5 años viviendo en Barcelona. Sí. Y bueno, se ha hablado mucho de movilidad aquí, de transporte, y quería hacer un alcance que creo que, como decía don Jaime Lerner, que el futuro de la ciudad está en la superficie. Yo creo que en Barcelona el transporte se vive más en la subterra, es decir, el metro, porque en la superficie está mal resuelto, como planteaste, lo de los buses. La ensalada de tallarines es así, es dicho y hecho. Yo creo que quizás debiera reducirse un poco la cantidad de buses a un par de líneas y quizás reciclar la cantidad de taxis que hay. En mi país se utiliza mucho un concepto que se llama colectivos, que son como taxis urbanos que hacen una ruta y que admiten pasajeros en ciertas paradas. La verdad es que funciona fantástico. Eso nos permite a nosotros, por lo menos en mi ciudad, Concepción, que tiene 1,5 millones de habitantes, tener aproximadamente unas 7 rutas de buses que pasan por calles obviamente muy designadas en el centro de la ciudad y se distribuyen más hacia la periferia, y los colectivos hacen unas rutas más reducidas por barrios o por zonas. Creo que quizás, no sé si se han planteado de hacer algo por el estilo. Bueno, yo las ciudades que tenían posibilidad de construir redes completas de metro, sí lo hicieron. Hoy es difícil hacer una red completa. Entonces no es un problema de solución, es un problema de recursos. Y no se puede olvidar que la operación en metro tiene que ser subsidiada. Isso significa que retiras recursos de educação, saúde, atenção ao niño para subsidiar a tarifa. Bueno, e não há recursos para todo. Então, como sempre, aunque acredite que o futuro está na superfície, não intento de provar qual é o melhor. El mejor se construyó hace muchos años. El peor es intentar de hacer ahora lo que se hacía a mucho tiempo atrás. Porque esto va a costar mucho recurso y se van a postergar a posibilidad de mejorar un sistema de transporte para esta generación. No se puede esperar una solución. La solución ocurre y va mejorando cada vez más hasta que surja la necesidad de implantar sistemas más sofisticados. Entonces, no es contradictorio esto. Se puede tener superficie muy bien operada. Lo que ocurre es que hoy hay ciudades que operan muy mal. Y muchas ciudades que intentaron de hacer sistemas de superficie con buses, lo hicieron mal. São Paulo ya intentó de hacer y ya erró 3 veces. En Santiago empezaron muy mal, fue un desastre. Ahora están corrigiendo, ¿verdad? Entonces, es la manera de hacer, porque el transporte no es una expertise en sí misma. El transporte es tan serio que no puede ser tocado por ingenieros de transporte.
Porque, así como la economía es muy seria, porque la economía es una ciencia post-facto. Tú descubres por qué ocurrió aquilo, por qué o no ocurrió. 14 economistas, los más brillantes dos Estados Unidos, não puderam prever uma crise econômica que aconteceu. A ciência pós-fato é importante, mas não é o melhor. Eu procuro trabalhar muito com artistas. Por quê? Porque eles sentem, o artista tem uma piel mais fina e sente a sociedade antes. Se pode trabalhar com gente que sente antes, porque eu vou trabalhar com gente que sabe depois. Então, ele é muito importante, muito importante. Por exemplo, a mim me gostava muito de trabalhar com periodistas. Por quê? Porque estão acostumados a terminar no mesmo dia e não levar 6 meses para concluir um trabalho. Periodistas, filósofos, poetas, porque estão acostumados a condensar o pensamento. Estão acostumados a condensar. Bom, eu queria que fosse dado a Betsy. Solo era para agradecer esta... No, hay una persona antes. Aquí. Betsy es tu amigo. Bueno, vamos a hacer una excepción. Prioridad. ¿Por qué? Porque es mi amigo. ¿Así es tu amigo? Sí. Pues sí, Ya. tu amigo. Yo voy a ser muy rápido, y además en línea con lo último que ha dicho Jaime y lo que se ha dicho aquí, que me parece que es un debate muy interesante. Pero hay que decir también que, y eso es obligatorio, que el primer objetivo de las ciudades son las personas, y que no podemos caer ni por asomo en la sublimación del metabolismo urbano para transformarnos en una maquinaria, hacer cosas y producirlas. Luego, tenemos que tener en cuenta que las burbujas se han producido sistemáticamente y a mayor velocidad, a toro pasado, como decía Jaime, la burbuja de la nueva economía, la burbuja inmobiliaria, la burbuja financiera, la burbuja alimentaria, la burbuja energética, son todos procesos reglados por un sistema global que asigna a cada territorio su función y a las ciudades les da un papel. No es el papel que se está hablando aquí, porque el papel autónomo de las ciudades es imposible de cumplir si no existe una nueva gobernanza, y la misión de CIDEU, a mi juicio, tiene que ser adelantarse a los procesos estratégicos, no hacer como los economistas, fijarse más en los artistas, como ha dicho Jaime, en las personas con la sensibilidad, para que las ciudades sean las ciudades de las personas, primero, luego las de las cosas, después, y luego para ver cómo es el mercado de las cosas, que ahí yo sostengo que hacía falta decir que de la sociedad de la burbuja inmobiliaria a la del conocimiento hay un salto cualitativo importante, donde la gente ahora mismo es difícil que lo comprenda si saliéramos a explicárselo a la calle, y en ese sentido reclamo simplicidad para explicárselo, o sencillez para explicárselo a la gente. Y a los alcaldes hay que darles mecanismos para que no se confunda el sistema metabólico de la ciudad o el ecosistema urbano con la forma en que las ciudades se pueden agrupar para luchar contra las burbujas a las que el sistema semiglobalizado nos está conduciendo constantemente y que nos están poniendo en manos no de la gobernanza mundial, sino de la especulación mundial de ciertos mercados localizados para hundir a unas ciudades frente a otras. Muy bien. Yo creo cada vez más que la ciudad es el último refugio de la solidaridad. Porque es donde la solidaridad puede ocurrir de manera más efectiva. Y para encerrar aquí, me gustaría decir una otra cosa sobre sueño. Yo soy una persona muy afortunada
porque tuve oportunidad de realizar muchos sueños en mi vida. Y no me refiero a sueños profesionales o políticos, sueños comunes, de yo deber casar con la mujer que me gustaba, ir al casamiento de mis hijas y todas esas cosas, hacer una música, hacer un filme, esos son sueños, pero me di cuenta que toda vez cuando no consigues se realizar un sueño, no hay que se sentir frustrado. Porque me di cuenta de que cuanto más se dedicares a ese tu sueño, tú puedes estar cierto que un día el sueño dará a vuelta y te tocará y dice, ¿estás lembrado de mí? Soy tu sueño. Es tu segunda oportunidad. Esta no le puedes perder.